Por ese momento en que alguien dijo, aquí hay una idea. Por esas ganas de que esa idea fuera un guión. Por esos guiones que pasaron de mano en mano. Por esas manos que lograron conseguir la financiación. Por esa financiación que permitió iniciar el rodaje. Por ese rodaje que se convirtió en un estreno. Por ese estreno que terminó en fiesta. Por esa fiesta que llevamos dentro cuando logramos contar una historia de este país que tanto nos emociona. Por esas emociones y esas miradas que convierten a Colombia en un país diverso. Por esa diversidad que nos enriquece. Por esa riqueza que le transmitimos al mundo en cada película que hacemos. Por todo el cine que ha sido posible. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este momento en las redes sociales de Proimágenes. Les quiero dar la bienvenida a esta que es la primera sesión de varias que vamos a tener que hacemos con motivo de los encuentros entre los jurados y los concursantes de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2023. En este momento estamos acá, digamos, en esos días en que los jurados revisan los proyectos, se encuentran con los concursantes, les hacen algunas preguntas y mañana se hará el anuncio de los primeros beneficiarios de las modalidades que ustedes encontrarán en la página de la convocatoria fdc.com. Le quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible este encuentro y esta transmisión, a Cristian y a Jimena, que son nuestros intérpretes de lengua de señas, y a FENASCOL le doy las gracias también desde ya a Omar, a Jofen y a Cristina, que están detrás de cámaras. Y bueno, ante todo le doy las gracias a la persona que invitamos, es uno de nuestros evaluadores de la modalidad de postproducción de documental. Él es David Rojas, un realizador de documental y editor de cine. Él es maestro en artes visuales de la Universidad Javeriana y tiene un máster en cine documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Él, además de ser jurado del FDC en este año y de ser docente universitario en varias áreas de cine y comunicación social, ha participado como editor en películas como Toro, Amazona, Todo comenzó por el fin. También ha hecho parte de los equipos editoriales de series como Frontera Verde, Distrito Salvaje 2 y Ruido Capital. También es coeditor de Después de Norma, otro largometraje, y lideró el equipo editorial de la serie documental Mi Selección Colombia. Todas estas películas y series que hemos visto en muchísimas ventanas. Yo le quiero agradecer mucho a David por aceptar esta invitación y les quiero dejar con él. Yo invité a David porque tenemos una inquietud de muchas tantas en este proceso de hacer la convocatoria y de hacer todas las actividades de formación de la convocatoria, y es acerca de qué pasa en ese momento que un editor que no es el director de la película recibe todo ese material y qué rumbo toma la película a partir de ese momento. Entonces, muchas gracias, David, y te doy la palabra. Gracias, Tita, por la presentación. Gracias al FDC, a Proimágenes por la invitación a dar esta charla. La verdad que me siento muy honrado de estar acá y de poder compartirles un poquito de mi experiencia como editor, como realizador de cine documental, que es la verdad, un oficio que me apasiona y en el que siempre tengo como todo mi corazón y mi cabeza. Entonces, yo les quisiera contar un poquito que hoy lo que vamos a hacer es seguir una presentación que armé, pues como para tratar de responder la pregunta que se me planteó para hacer esta conferencia, y es pues qué sucede en la reescritura de una película documental, ¿no? O sea, cómo es el proceso y pues cuáles son las decisiones que desde el montaje y el montajista pues se deben tomar para poder terminar la película, digámoslo así. Entonces, como para empezar con esta presentación, digamos que
quisiera hablar un poquito en principio, de lo que es la escritura en ficción, ¿no? Como para que entendamos un poquito cuál es la diferencia con documental. Y en ficción la escritura suele ser un momento muy compartimentado del proceso completo. Es un momento que usualmente viene después de la investigación y es básicamente la escritura del guión, ¿no? Entonces alguien tiene una idea, a partir de esa idea se investiga, a partir de esa investigación se escribe un guión, y con ese guión, que es un documento, la mayoría de ustedes lo conoce, se llega, digamos, se lleva al campo y se hace una puesta en escena controlada, que básicamente es poner en imágenes lo que está escrito en papel, ¿no? Después, en el montaje, que es el siguiente paso, lo que hacemos es básicamente coger esas imágenes que se produjeron y armar lo que nos está diciendo el guión que debemos armar, y esa es la película terminada, ¿no? Entonces, es un proceso que pues ya está inventado, se ha hecho así miles de veces y digamos que funciona, ha funcionado muy bien y pues tiene una lógica que es esa, ¿no? En el documental no es tan así, en el documental es un poquito distinto, ¿no? En el documental, cuando surge una idea documental, pues nosotros comenzamos obviamente un proceso de escritura, pero ese proceso de escritura no está compartimentado como en ficción, sino que va desde el inicio del proceso, cuando tenemos la idea, hasta el final del montaje, cuando tenemos la película. Entonces, al principio tenemos un posible guión de rodaje, que es un documento que hacemos a partir de una búsqueda, una investigación que surge de la idea. De ese guión de rodaje, pues comenzamos a rodar, comenzamos a producir las imágenes y los sonidos que queremos que conformen nuestra película. Después llegamos al montaje y en el montaje nos damos cuenta que eso que nos imaginábamos que íbamos a capturar en el guión de rodaje quizás no se capturó de esa forma, o fue diferente, fue mejor, quizás no fue tan bueno, fue sorpresivo. El caso es que tenemos que escuchar ese material tal como lo capturamos y a partir de ahí volver a escribir, ¿no? Entonces en el montaje hay una reescritura definitivamente, que básicamente lo que hace es continuar el proceso de escritura que llevamos desde el principio, y ese guión de montaje es el documento que nos va a permitir construir un armado. Seguramente va a existir un segundo rodaje, un rodaje complementario, que con los vacíos que nos hayamos dado cuenta que existen en el guión de montaje, pues podamos decir, vamos a filmar algunas cosas que necesitamos aún, y con esas me dicen que no se puede, está un poco pequeña la presentación, voy a agrandarla un poquito. Y con esas preguntas sobre qué hace falta en la película, qué hace falta en el guión de montaje, pues hacemos un segundo rodaje, un rodaje complementario, y ahí sí ya digamos que finalizamos el armado, y pues el armado termina en nuestra película, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre montaje de ficción y montaje documental. El montaje documental, como ven, es un montaje que tiene la escritura un poco, pues es una escritura transversal, hace parte del proceso completo, y por eso tenemos que estar preguntándonos todo el tiempo cuando hacemos un documental de qué es esta película, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la historia que estamos contando? Para poder responder esta pregunta, o sea, ¿qué es lo que estamos escribiendo? ¿Cuál es la historia que estamos contando? A mí me gusta ir a un autor, a un cineasta, un gran cineasta ruso que se llama Andrei Tarkovsky. Él escribió un libro en el 84, aparte de muchas películas que hizo, escribió un libro que se llama Esculpir el tiempo, en donde de alguna forma nos da pistas sobre lo que significa realmente escribir en cine, ¿no? ¿Qué significa escribir en cine? Es diferente a las acciones de escribir para novela o escribir para música. Entonces es interesante conocer un poco esta perspectiva como para entender realmente cuál es el ejercicio que estamos haciendo cuando hacemos un documental, cuando montamos un documental. Lo que nos dice Tarkovsky, y es bien interesante, él escribe este libro como haciendo una reflexión sobre lo que pasa en el siglo XX, cómo cambian las lógicas de trabajo, cómo la gente ya, por ejemplo, no trabaja en el campo, en oficios pequeños, sino que ya entra a las grandes fábricas y se vuelve como una parte de una cadena de producción, de una cadena repetitiva, de una cadena fordista.
Y él dice, estas cadenas nuevas de las fábricas están robándole a la gente la experiencia de vida, ¿no? Porque ahora lo único que hacen es un ejercicio repetitivo de producción. Entonces el cine parece que ha llegado en esta misma época de revolución, digamos, industrial, a devolvernos esa experiencia que las fábricas y que este sistema de producción nos está quitando. Entonces, él dice, la gente acude al cine para obtener una experiencia vital, la experiencia del tiempo pasado, perdido o aún no vivido. Y por eso digamos que la cotidianidad de nuestros abuelos o de personas del siglo XX, de principios, de mitad, de finales, era ir a trabajar, salir del trabajo, ir a ver una película, ¿no? Para recuperar esa experiencia. Entonces, en cine escribir es construir una experiencia temporal, ¿no? Una experiencia vital, con imágenes y con sonidos. La palabra experiencia es bien importante aquí porque, pues, lo que a mí me gustaría que quedara de esta charla sobre todo es que ustedes cuando hacen una película, sea ficción o sea documental, lo que están tratando de construir es una experiencia para el espectador. ¿Listo? ¿Cómo es esta experiencia? Pues eso ya es un proceso que tienen que ustedes que descubrir, pero lo que va una persona a hacer al ver cine, perdón, es pues querer, digamos que experimentar algo, vivir una experiencia que en su vida cotidiana no vive, ¿no? Enamorarse, asustarse, sentir lo que significa una pérdida, sentir lo que significa un descubrimiento, ¿no? Entonces, todo eso son experiencias que nosotros tenemos que entender cuál es la que queremos construir y así, digamos que armar nuestra película. Y en el documental, preguntarnos esto desde que comenzamos la idea hasta que finalizamos el montaje. ¿Qué es una experiencia? Para puntualizar un poquito, una experiencia es un cambio, ¿no? O sea, nosotros cuando decimos que tenemos una experiencia, cuando de repente pasa algo que cambia nuestra conciencia, que nos hace pensar distinto, ¿no? Un hecho que se vive y que por su singularidad deja una marca en nosotros. Eso es una experiencia. Eso es lo que tiene que hacer una película en el cine. Nos hace distintos, amplía nuestra capacidad de sentir o entender la vida y el mundo que nos rodea. Eso es lo que ofrecen las películas y eso es lo que pues tenemos que nosotros saber, aprender a hacer. No es fácil, pero digamos que estudiando un poquito nuestras propias experiencias, nuestra forma de estar en el mundo, nuestro entendimiento, lo que nos ha pasado en la vida, creo que podemos entender un poquito también cómo podemos comunicar esto a los demás, ¿no? Entonces, en el cine, escribir es construir una experiencia temporal con imágenes y sonidos, con el objetivo de ampliar la capacidad del público de sentir o entender la vida o el mundo que nos rodea. Ahora, escribir en cine documental. Escribir en cine documental no es lo mismo que escribir en ficción, pues por una razón, digamos que la voy a tratar de explicar aquí con un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una escultura muy famosa que se llama La Piedad, de Miguel Ángel. La Piedad, cuando a Miguel Ángel le preguntan, pues, esta escultura, cómo nace, cómo surge, ¿no? O sea, cuál es la idea que hay detrás de la escultura. Él dice, no, pues simplemente yo llegué a la piedra y la escultura ya habitaba en la piedra. Lo único que hice fue quitar el exceso, lo que sobraba, y descubrí la escultura que estaba allí, ¿no? Entonces, esta metáfora, digamos que me gusta porque ahí lo que nos está diciendo Miguel Ángel es que las historias o el arte o las emociones existen ya en la realidad y lo único que nosotros tenemos que hacer es descubrirlas, ¿no? Es como quitar el exceso, es quitar el exceso de piedra. Cuando hacemos un documental, que es quizás lo que está haciendo este hombrecillo aquí, lo que tenemos es el mundo, ¿no? Enfrente, el mundo, la piedra, y lo que hacemos es hacer una selección, o sea, quitamos el exceso, quitamos lo que nos sirve, y esas imágenes y sonidos que provienen del mundo real nos sirven a nosotros para construir la experiencia, ¿no? Para construir ese sentir, para construir esa emoción. Eso difiere de la ficción, porque en la ficción, pues las imágenes y los sonidos provienen, digamos, de una construcción imaginada, ¿no? Provienen de un lugar que no existe, es imaginario, y aunque también provoca emociones y provoca experiencia, pues no hace parte del mundo real. Esto es muy importante saberlo, porque cuando estamos dentro del mundo real y estamos capturando estas imágenes, nuestra experiencia de ese mundo
va a estar conectada con la experiencia del espectador, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien cuál es nuestra experiencia en el mundo para poder entender cómo transmitirle esa experiencia cinematográfica al espectador. Si tienen alguna pregunta, digamos que muy puntual sobre alguna de estas diapositivas, también la pueden hacer. Esta es una película que me gusta mucho, se llama 200.000 fantasmas, es una película de Jean-Gabriel Periot, un cineasta francés, es un documental corto, es una película, voy a mostrar unos segundos de la película para que vean un poquito cómo está construida y después explico mejor qué es la peli y les cuento por qué la estoy mostrando también. The empty streets, the songs of twilight, the clouds at rest, the church bells chiming, the scarecrow shudders, and songbirds tremble. I looked at you and saw it's time. Bueno, les recomiendo que vean esta peli. Lo que están viendo ahí es Hiroshima. Hiroshima antes y después de la bomba atómica de 1945. Entonces aquí el director, Jean-Gabriel Periot, hace un ejercicio muy interesante en donde nos cuenta la historia de Hiroshima a partir de las fotografías de un edificio oficial muy famoso, muy importante allí. Entonces, cómo lo construyen, cómo en algún momento cae la bomba atómica, la ciudad queda destruida y enseguida, pues, cuál es la evolución de este edificio, ¿no? Y no únicamente del edificio, no es como un mero registro de lo que pasa con el edificio, sino pues lo que pasa con la gente, con la ciudad, con el mundo, ahora que existen bombas atómicas. Entonces, a esto me refiero yo con el construir una experiencia, ¿no? Construir una experiencia para el espectador, una experiencia en el tiempo, desarrollar algo que muestre cómo antes era de una manera y de repente es de otra. Y pues eso es lo que hace es capaz de hacer el montaje documental. Este ejercicio se hace a partir de imagen de archivo, o sea, la película está totalmente construida en 2007, buscando todas las imágenes de un mismo edificio y cómo ese edificio tiene la capacidad de contar una historia, ¿no? La historia pues
de la catástrofe, digámoslo así. ¿Qué hacemos cuando escribimos desde el montaje documental? Hacemos como tres acciones muy puntuales. Pues estoy simplificando bastante, pero lo hago para que, digamos, que entendamos cuáles son las bases, los pilares importantes del montaje y de la escritura documental. Lo que hacemos es seleccionar, ¿no? Entonces seleccionamos imágenes y sonidos del mundo real, así como vimos en el ejemplo anterior. Estas fotografías fueron seleccionadas por el director. Él dijo, me gustaría ver todas las fotografías de este edificio, y después entendió cómo articularlas y cómo hacer la película. Pero digamos que el primer ejercicio es un ejercicio de selección. ¿El segundo ejercicio cuál es? El segundo ejercicio es un ejercicio de orden, ¿no? De orden. ¿Cómo las voy a organizar? ¿Qué voy a poner primero? ¿Qué voy a poner después? También es un ejercicio de juxtaposición, de ver cómo las imágenes juegan unas con otras, pero principalmente, pues, entendiendo que la experiencia del cine es una experiencia temporal, pues es un ejercicio de orden. ¿Y para qué hago la selección y para qué hago el orden? Pues lo hago para expresar un sentido más amplio de la vida o del mundo, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos historias contadas con el mismo material, pero dos historias que me dicen algo distinto del mundo, ¿no? Esta primera, pues, me dice algo sobre lo que es capaz de hacer, no sé, un baño, ¿no? La limpieza, ¿no? La asepsia. Y esta, en cambio, me dice que a pesar de que podamos limpiarnos y estar limpios, puede que nos da lo mismo porque después estaremos sucios otra vez, ¿no? Entonces son dos historias diferentes, contadas con el mismo material, seleccionado el mismo material, pero ordenadas distinto, y terminan ampliándonos, digamos, que el sentido de la vida o del mundo de maneras distintas. Entonces la pregunta para los documentalistas, la pregunta para los montajistas, la pregunta para los escritores en estos oficios es: ¿qué seleccionamos? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Y para expresar qué? Son tres preguntas muy sencillas, pero creo que si nosotros nos preguntamos bien esto y somos juiciosos en respondernos estas tres preguntas en cada una de las etapas del proceso de hacer una película, vamos a llegar a buen puerto. ¿Qué seleccionamos? ¿No? ¿Cómo nos respondemos la pregunta por qué seleccionamos? Acá digamos que un intento que hice para explicar un poco cómo tomar esta decisión de qué seleccionar, y tiene que ver precisamente con nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, siendo documentalistas o siendo montajistas, ¿cómo hacemos para determinar qué hay que seleccionar? Pues tenemos que preguntarnos por qué hacemos esta peli, ¿no? ¿Por qué hacemos esta película? ¿Qué es lo que me hace mirar a cierto lugar de la realidad y decir yo quiero ver ahí, ¿no? Entonces hay que preguntarse si algo me molesta, si algo me indigna, si algo me duele, si algo me gusta, si algo me inquieta, y algo que sea lo suficientemente fuerte como para motivarme a lanzarme a hacer un proyecto, ¿no? A hacer una peli. Entonces, si ustedes logran responderse dónde está eso que les molesta, dónde está eso que les indigna, o les duele, o les gusta, o les inquieta, y los mueve tanto, los emociona tanto, que los lleva a poner una cámara enfrente de esto, pues ahí es donde tienen que seleccionar, ¿no? Ese es como el motor que les va a ayudar a tomar la decisión de hacia dónde mirar. Entonces, por ejemplo, acá hay dos películas. Una se llama Una se llama El Sendero de la Anaconda, y otra se llama Pizarro. Una es de Alessandro Angulo, la otra es de Simón Hernández. Una película mira hacia el Amazonas, ¿no? Mira hacia el Amazonas porque pues, es un lugar en donde se está perdiendo algo en este momento, se está perdiendo la cultura, se está perdiendo la biodiversidad, la naturaleza. Y otra mira a la historia de Pizarro, ¿no? A un líder social, un líder político asesinado, y pues determina que ese es el lugar de la realidad donde se quieren enfocar, ¿no? Esa va a ser la selección. Estoy hablando en términos muy generales, pero digamos que a medida que ustedes se pregunten de manera más incisiva, pues qué es lo que los lleva a hacer esta película, pues van a poder focalizar cada vez más qué es lo que quieren mirar, si es un personaje, si es un espacio, si es una situación, si es una historia de pasado,
Y son estas preguntas las que nos van a ayudar a apuntar la cámara o en el ejercicio de montaje a saber qué es lo que vamos a seleccionar para ponerlo en nuestra línea de tiempo, digámoslo así. Ahora, para expresar qué, ¿no? Es la otra pregunta, es la tercera. Salté de la primera a la tercera. ¿Para qué voy a mirar eso? ¿Para qué voy a mirar el Amazonas? ¿Para qué voy a mirar el archivo de Pizarro, por ejemplo, ¿no? Pues es para decir algo, ¿no? Es para decir algo sobre la realidad, es para decir algo del mundo, ¿no? Para afirmar algo sobre el mundo, develar algo sobre la vida, denunciar algo sobre las instituciones, reclamar algo a los demás, expresar algo sobre la existencia o cuestionar algo sobre el presente. Digamos que esto es, acá son iteraciones de lo mismo, pero lo que quiero decir es que cada película tiene que cargar con un para qué, ¿no? Para expresar qué, para qué hacemos esta peli. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Una película es Alice de Claire Weiskopf y Nicolás Van Helmerich. Es una película que cuenta la historia de unas chicas en un centro de acogida y cómo a pesar de las dificultades de su vida, ellas muestran que dentro tienen mucha humanidad y mucha, digamos que, esperanza, ¿no? Entonces, aún hay esperanza en las personas que como sociedad hemos olvidado. Ese puede ser el para qué hago esta película, ¿no? El por qué es que seguramente hemos olvidado a ciertas personas de la sociedad, pero el para qué es, aún hay esperanza allí, ¿no? Voy a contar esto, voy a apuntar hacia allá mi película. O esta, que es una película de Mark Silver, se llama El fin de la guerra, que cuenta el proceso de paz de 2016. El para qué sería algo así como si las voluntades humanas trabajan juntas, podemos dejar la guerra atrás, ¿no? Entonces esto es digamos que una afirmación que la película intenta construir contando la historia, ¿no? Entonces si nosotros podemos entender para qué hacemos la película, lo interesante de este ejercicio no es un ejercicio únicamente terapéutico o psicológico sobre los directores o sobre los autores, sino que es un ejercicio que nos dice cómo tenemos que ordenar mis materiales, ¿no? Cómo tenemos que ordenar mi película, cómo voy a poner las cosas en una línea de tiempo, porque es diferente contar la historia, acuérdense la historia del perrito, ¿no? Una dice una cosa, la otra dice otra. Entonces yo sé realmente qué es lo que quiero hacer con mi peli. Si mi película es una película optimista que va a terminar diciendo algo esperanzador sobre el futuro del Amazonas, pues la película tiene que ordenarse de una manera. Pero si la película es una película pesimista que va a hablar de cómo el hombre no tiene salvación y finalmente va a terminar destruyendo la naturaleza, pues la película va a ordenarse de manera distinta. Lo que quiero decir es que están ustedes como directores y como montajistas entender realmente cuál es ese por qué y cuál es ese para qué, para entender el orden en que tienen que poner sus materiales. Esa es como la base un poco de esta charla. Es algo que yo he ido como, pues a partir de lo que he estudiado y también de las experiencias que he tenido como editor y como director, he entendido que hay que hacer. O sea, el cine documental es un ejercicio, es un baile muy, digamos, una coreografía muy, o sea, deliciosa entre la realidad, entre el mundo real y la subjetividad, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Por qué hacemos esta película? Es, digamos que las preguntas que habitan en la subjetividad y el mundo real es lo que estamos seleccionando, ¿no? Nuestros materiales. ¿Cómo hacemos que las dos cosas, digamos que convivan juntas? Es lo que hacemos los documentalistas y sobre todo los editores de documental que estamos tratando de entender cómo ordenar esos materiales. Esta es una peli que me gusta mucho, no la voy a poner, pero para que la busquen y la investiguen. Se llama Cabezas Parlantes de Krzysztof Kieslowski. Es una película de los 80 y son entrevistas, son cabezas parlantes, como así se les llama a las entrevistas, de la sociedad polaca, ¿no? De posguerra. Entonces, este personaje, el director, les pregunta a diferentes personas de la sociedad polaca que son niños desde los meses o años de edad hasta adultos con más de 90 años de edad,
que quiénes son y qué quieren de la vida, ¿no? Y a medida que avanzamos en la peli, pues vemos como los niños son súper inocentes, súper sencillos, responden de una manera muy entrañable, con respuestas como quiero un juguete, quiero a mi mamá, o sea, cosas muy sencillas, y a medida que la edad avanza, porque va en cronológicamente, digamos que por edad, pues nos vamos dando cuenta que el ser humano se va, digamos que complicando cada vez más, ¿no? Y cada vez responde de maneras más difíciles, más intelectuales, más enrolladas. Pero lo bonito de la peli es que a medida que avanzamos hacia la tercera edad, hacia los abuelos, descubrimos que los abuelos vuelven a lo simple, vuelven a la infancia, vuelven a esas preguntas por lo sencillo, por lo que podrían los niños llamar importante también. Entonces la peli, como está montada y como está organizada, nos ayuda a sentir un poco que la vida es así de sencilla, ¿no? A medida, apenas empezamos la vida, descubrimos cómo al final también la vamos a experimentar, ¿no? Y en la mitad de la vida, cuando tenemos la edad de 30, 40, 50 años, es cuando estamos enrollados, ¿no? Con ella. Pero entre el principio y el final hay una similitud. Y ese orden de los materiales que hace Kieslowski en esta película, pues le hace sentir a uno eso, ¿no? Le hace sentir una experiencia de ese tipo, como que la vida es así de simple. Y lo que quiero decir con esto es que depende mucho de una decisión de montaje, ¿no? Y este cineasta es como súper inteligente en cómo organizar sus materiales para generar la sensación que quiere generar. Desde un punto de vista, digamos que más tradicional, para que entendamos también cómo podemos nosotros organizar nuestra película y nuestros materiales. Aquí yo tengo la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? El por qué, el sentido de mi película, el por qué y el para qué, que es el sentido de mi película, ¿no? Esta flechita acá, déjenme un momentico, el por qué y el para qué es como la línea que me guía a mí digamos, la búsqueda de articular mi peli. Entonces hay 4 puntos que me parece importante, digamos, que determinar aquí en este diapositiva y que los van a orientar a ustedes a la hora de articular sus imágenes en una peli, ¿no? En un documental. Entonces, ¿en qué punto inicia mi película? Acuérdense que ese punto, digamos, que depende mucho del por qué, ¿no? ¿Cuál es mi sentimiento inicial? ¿Cuál es el universo que yo estoy viendo y que me está generando una emoción que quizás no entiendo todavía, ¿no? Entonces, en ese punto de inicio, lo que tengo que tratar de hacer es como describir ese universo, ¿no? Descripción de los personajes, del universo histórico y geográfico. ¿Cuál es el estado de las cosas antes de que cambien, ¿no? Ese es como el punto inicial de la peli. Hay un segundo punto, que es donde inicia como tal la experiencia, digámoslo así, o sea, lo que cambia, lo que se transforma, lo que comienza a ser distinto. Entonces, ese es el punto en donde nosotros tenemos que comenzar a entender cómo eso que se construyó en el inicio comienza a cambiar y digamos que tenemos que hacer que el espectador sea testigo de la evolución de ese cambio a través de acciones, situaciones, obstáculos o diferentes elementos que permitan hacer que el espectador sienta que algo está modificándose de como era antes. Un tercer punto, que es el punto en donde las cosas comienzan o sea, esa acción o esa transformación comienza a terminar, ¿no? Y digamos que ahí ya es cuando vemos que los personajes, las situaciones o demás cosas que estaban en transformación se asientan, se detienen y volvemos a un estado de las cosas como de reposo, ¿no? Y pues, ¿cuál es el punto final? Eso es una manera, digamos que muy estructuralista de ver el cómo organizar mis materiales, pero también les sirve a ustedes para entender que la experiencia se construye de esa forma, ¿no? O sea, cómo modelo un cambio en el tiempo a partir de estos 4 puntos. Bueno, ahora, los editores, que es un poco el punto en donde Tatiana con el que Tatiana me introdujo, y es que los editores solemos recibir un disco duro siempre, ¿no? Y el disco duro es ese lugar en donde un director o un cineasta recopiló y archivó un montón de imágenes en las que siente que hay una película,
¿no? Para nosotros los discos duros son como un material así súper cotidiano. Siempre estamos en tráfico de discos duros, vienen a nuestras casas, los mandamos, los traemos y demás. Aquí están las películas, en este disco. El problema es que las películas acá están un poquito desordenadas, todavía no se han hecho las preguntas a veces que se deben hacer, que son un poquito las preguntas que yo ya planteé en la primera mitad de la sesión, y por eso lo que hacemos los editores es coger este disco duro y volverlo una peli. Entonces yo les voy a explicar un poquito el proceso ya desde la edición, de cómo yo trato de responder las preguntas planteadas antes, pero a partir de los materiales concretos de un disco, ¿no? Entonces, voy a mostrar esta diapositiva así desde lejos un momento y más adelante voy a acercarme a cada uno de los momentos. Entonces, este es el proceso de montaje de una película documental. Y pues es un proceso, evidentemente, de reescritura en el que yo cojo un montón de materiales, o sea, cojo como un montón de cosas en bruto, digamos, la materia prima, y la filtro poco a poco, es como si fuera una especie de colador, por eso tiene esta forma, la filtro poco a poco hasta que termino con una película. Entonces, al principio tengo 200 horas, 150 horas, 120 horas de material, y a partir del ejercicio de trabajar ese material, de responderme las preguntas que he planteado a ustedes y demás, voy entendiendo qué es lo que debe salir y qué es lo que debe permanecer, y también voy entendiendo cómo debo ordenar esos materiales que quedan, ¿no? Entonces aquí está, digamos que el primer elemento, que es la organización del flujo, perdón, la organización del material, que es tomar el material, digamos, que viene del disco duro y tenerlo lo más ordenado posible, ¿no? Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Está el segundo punto, que es la visualización del material, que es cuando yo cojo este material que acabo de ordenar en el disco y lo preparo para poder verlo y para poder, digamos, que entrar en contacto con él. Ese es un segundo paso importante. El tercer paso es el paso de la construcción de fragmentos. Entonces yo en la construcción de fragmentos, pues lo que hago es coger esos trozos que me parecieron importantes para contar la historia que quiero contar a partir de la visualización y comienzo a construir escenas, empiezo a ver, digamos, que cuál es el estilo de esas escenas, si se construyen con entrevistas, si se construyen a partir de situaciones de observación o verité u otros tipos de montaje, ¿no? Ese sería como el tercer paso. Y el cuarto paso, miren, yo me acerco aquí un momento. El cuarto paso sería un paso de ensamble completo, que es cuando yo cojo esos fragmentos que he venido preparando y los voy ensamblando según esa lógica de montaje que planteé en mi escritura, ¿no? O sea, de dónde vengo, para dónde voy, porque hago esta película, para decir qué. Y comienzo a ensamblar los pequeños fragmentos que voy construyendo. Y por último, hay un punto de refinado, que pues el punto de refinado es básicamente ver qué está funcionando el corte mejor o peor, ver qué está funcionando dentro de cada una de estas escenas mejor o peor, tener sesiones de feedback, o sea, de retroalimentación en la que uno muestra lo que uno cree que está haciendo a otra persona y esa persona le dice, se entiende, no se entiende, se siente, no se siente, y a medida de obtener esos feedbacks, pues uno al mismo tiempo, digamos, que va mejorando y refinando la película, ¿no? Entonces, la organización del material en el disco, digamos que mi principal consejo para ustedes sería que pues fueran súper ordenados siempre y que entendieran, digamos, una lógica estructural en la que se produjo o se compiló o se recopiló el material que va a ser parte de la película que ustedes están construyendo, ¿no? Entonces, usualmente yo he trabajado en películas que digamos que su material proviene de filmaciones de muchos años, de 6 años, 7 años, trabajé en una de 14 años, que es después de Norma. Y pues dentro de cada año se filmaron algunas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder tener lo más ordenado este material en un disco para yo saber, bueno,
si lo que se filmó, si yo estoy tratando de contar una historia de lo que pasó desde este momento a este momento, pues por lo menos tengo que organizar eso muy bien en mi disco duro, ¿no? Entonces, esa no es la única lógica de organización, pero es una lógica muy común, porque pues los rodajes, los procesos usualmente pasan de esa manera cronológica, y así podría ser, pero también la lógica podría ser por espacios, por personajes, dependiendo de cómo es la película y cómo, digamos, la van a hacer ustedes. Por ejemplo, la película de Kieslowski, estoy seguro que no se debería organizar así, porque tiene más que ver con los personajes y con la edad de los personajes que con el momento en que cada uno de estos personajes se filmó. Entonces, digamos que esta lógica de organización, pues digamos que va a determinar también la forma en que la película se construye, y por eso es que tenemos que hacernos preguntas de escritura, incluso en momentos como el orden de un disco duro. Una vez hayamos ordenado el material, tenemos que prepararlo para la visualización, ¿no? Y para la edición, y eso implica, digamos que pues pasarlo a un programa de edición, que puede ser cualquiera, digamos que eso es indiferente, pero lo importante es saber que ahí tenemos que volverlo lo más apto para que alguien lo pueda ver, ¿no? En la lógica en la que se organizó. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, es una lógica de escenas, en donde cada escena contiene un material, y dentro de esa escena que tiene una descripción de lo que pasó allí, pues vamos a tener únicamente ese material y podemos ir entendiendo pues cuáles son los momentos del rodaje, por ejemplo, o los personajes de una película, o los espacios de una película más ensayística. Entonces tenemos que crear unas secuencias que nos permitan, digamos, interactuar con el material, y tenemos que crearlas en la lógica que creamos que sea más apta para verlas. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es una película que cuenta la historia de lo que pasó durante 6 años, pues seguramente lo mejor sería poder ver, por ejemplo, bueno, vamos a ver una secuencia de lo que pasó en el enero del 2016, febrero del 2016, marzo del 2016, y vamos viendo mes a mes lo que fue pasando para poder, digamos, que ir entendiendo cuál fue la evolución de los sucesos en el tiempo. Pero digamos que el cómo organizan ustedes las secuencias depende un poquito también de la película que estén haciendo. Lo importante es poder darle una lógica de organización dentro del programa de edición para que se pueda visualizar. Una vez entren a visualizar el material, les voy a mostrar una matriz que yo hice, que me permite, digamos, entender qué material tengo, dónde está, y qué peso tiene, ¿no? Entonces, voy a entrar un poco al documento como tal. A ver si puedo cambiar aquí el lugar en donde estoy presentando, ya les muestro. Entonces aquí, este es el documento, y el documento básicamente, pues lo que hace es hacer un mapeo del material que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos las secuencias que yo creo en el programa de edición, 2012, como cronológicas, y lo que voy haciendo es construyendo, pues, qué hay en cada una de esas secuencias, ¿no? También voy, digamos que poniendo apreciaciones de la directora, apreciaciones mías, y lo que hago es, a medida que avanzo la visualización, voy mapeando todo lo que tengo de manera ordenada para poder saber dónde está y qué peso tiene. Este mapa es súper importante porque me permite a mí como realmente como absorber el material que hace parte del proyecto, ese material que está en el disco duro y que pueden ser cientos de horas, y entender realmente qué es lo que necesita estar en la película y qué no, ¿no? Entonces, fíjense que acá seguramente no están viendo mucho, pero lo que les quiero mostrar es como la cantidad de material mapeado que construimos en esta matriz, que pusimos en esta matriz. Esta es una película que se llama El diario de una palabra, y que sigue, pues, digamos que las peripecias de una madre con su hijo autista, ¿no? Y cómo intenta, a medida que avanza la crianza, de hacer que el niño pues tenga un lugar en la sociedad, y parece que la sociedad se lo dificulta.
Entonces, ¿cómo mostrar eso, no? ¿Cómo mostrar eso y cómo hacer que de todo el material que se filmó, solo el mejor material o solo el material que pueda contar esa historia sea el que quede en la línea de tiempo final? Entonces es muy importante hacer este ejercicio de mapeo. Digamos que se puede hacer de una manera más rigurosa o menos, pero lo importante es que ustedes sepan qué material tienen, dónde está y qué peso tiene, ¿no? Es súper importante. Aparte, este tipo de documentos nos ayudan a comunicarnos, ¿no? Entre el director, el editor, todos sabemos dónde están las cosas, sabemos qué hay, no se nos está escapando nada. Listo, entonces voy a volver a la otra presentación. Muy bien. Una de las cosas que se deben hacer dentro del programa de edición y que nos permiten también filtrar y son importantes es que cuando estemos visualizando el material, hagamos unas líneas de tiempo de selecciones, es decir, unas secuencias, unos lugares en donde ya no esté todo el material, sino que esté únicamente el material seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo las secuencias ordenadas 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, de un proyecto que se filmó con esa lógica cronológica. Y acá tengo unas secuencias de solo las selecciones, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos en donde yo voy a visualizar, pues debería estar también haciendo un ejercicio de filtrado, de saber qué voy seleccionando y qué voy guardando en otro cajoncito para ir entendiendo, digamos, que hacia dónde voy llevando la película, ¿no? Porque puede que al principio sea demasiado material y uno no entienda dónde está la peli, pero a medida que uno trabaja sobre el material, seleccionando cosas, pues va entendiendo mejor la lógica, ¿no? de la peli. Acá hay otra serie de selecciones que tienen que ver más con espacios, no con años. Entonces, por ejemplo, el acuario, ¿no? La montaña, si esto fuera, por ejemplo, una película de viajes, no sé. Entonces, acá hay una selección y una organización por espacios que permiten también entender cómo vamos a organizar esa peli más adelante. Una vez hechos estos ejercicios de montaje, déjame ver si puedo acá agrandar un poco más. Hay que estar haciéndose preguntas todo el tiempo que nos ayuden a seguir escribiendo la película, ¿no? Entonces, hay que volverse a preguntar junto al director, ¿dónde está la fuerza emocional o el conflicto de esta peli? ¿Cuál es la experiencia, no? ¿Por qué la estoy haciendo para decir qué? Vuelvo a decir. ¿Qué estructurará la película? ¿No? Esta es una pregunta súper importante y se responde entendiendo qué es lo que se repite en las imágenes, ¿no? Entonces, lo que se repite usualmente es un personaje, ¿no? Pero a veces lo que se repite es un espacio, pero a veces lo que se repite es un evento. Eso digamos que nos da pistas de qué es lo que estructurará, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa la estructura? Por ejemplo, la estructura de la película de Jean-Gabriel Periot era un espacio, ¿no? Un lugar. Era un lugar que se repetía. Y ese lugar estructural le permite al espectador transitar la película y no perderse. Entonces, cuando hagamos el visionado, pues tenemos que preguntarnos todo el tiempo, bueno, ¿qué va a estructurar mi peli, no? ¿Cuál va a ser el camino de piedras que le voy a poner al espectador para que camine hacia adelante? ¿Cuál es el punto de vista? Que se responde, digamos que también preguntándose cuál es la experiencia que quiero construir, ¿no? Desde dónde se está contando la película, cuál es la emoción. Y es una pregunta súper importante que a veces no nos la hacemos y la película parece que quedará sin doliente. ¿Cómo progresa dramáticamente la película, ¿no? ¿Qué cambia? Entonces ya no es que se repite como en la estructura, sino acá es cómo progresa y qué cambia. Si lo que se mantiene es el edificio, ¿qué es lo que cambia? El estado del edificio, ¿no? Entonces en el tiempo. Y tenemos que entender que eso es con lo que vamos a jugar. Primero no existe, se va construyendo, después es un gran edificio, después se destruye, después vuelve a construirse hasta que llegamos al presente. Y esa es la peli.
Y pues de qué habla esta película, que vuelvo a decir, es una pregunta de ¿para qué hago la peli? ¿Cuál es el tema que estoy desarrollando? ¿No? ¿Qué es lo que estoy diciéndole a los espectadores? ¿Qué es lo que les estoy haciendo sentir? Y una última pregunta que siempre es importante hacer y es ¿qué materiales hacen falta para desarrollar este tema? ¿No? Entonces puede que la película tenga 100 horas de material, pero puede que realmente en esas 100 horas no esté la película completa. Puede que haga falta grabar algunas cosas o recopilar algunas cosas o hacer unas voces en off o hacer una entrevista o ciertos elementos que uno sabe que hacen parte de esa experiencia que uno está tratando de construir, pero que no está todavía en el material. Una vez uno tiene como, se volvió a hacer esas preguntas y digamos que ya ha visualizado el material, ha creado esta matriz, ha generado como estos documentos que le permiten entender qué hay en el disco duro, dónde está, qué peso tiene y aparte qué quiero hacer con eso, pues lo importante es como hacer un mapeado del material, pues en mi modo de ver visual, que le permita a uno poder ver el material como en su conjunto y viendo el material en su conjunto uno va a poder, digamos que dar el siguiente paso, que es un paso ya como de escritura pura y dura. Entonces aquí tenemos un mapa que yo hice de la película, de esta película del diario de una palabra. Voy a mostrarles un momentico otra vez el mapa en vivo para que lo vean un poco más grande. A ver. Entonces aquí en esta presentación ya vemos el mapa un poco más grande, que es básicamente lo mismo que está en la matriz, pero es como un tablero de post-its, ¿no? Yo utilizo una herramienta que se la recomiendo, se llama Miro, y es como un tablero infinito en donde podemos organizar nuestras ideas y pues de manera como muy fácil. Entonces acá tengo el material de la peli ordenado, digamos que cronológicamente también, pero lo tengo de una manera mucho más visual, en donde pues sé qué pasó cada año y a partir, digamos, del examen de este mapa, puedo también entender cómo puedo, o sea, qué cosas voy a seleccionar de este material, qué peso tienen y cómo las voy a ordenar, ¿no? Entonces, este mapa me permite a mí, pues primero saber qué tengo, pero también me permite hacer un ejercicio que ya les voy a mostrar. Un momento y cambio otra vez a la presentación. Y es el ejercicio de organizar ese material en capas narrativas. Entonces, las capas narrativas son importantes también, digamos que le dan una profundidad a las películas y están en nuestro material, pero a veces quizás nos cuesta trabajo verlas porque el material es muy abundante y demás, pero siempre es importante después de haber mapeado el material, saber cuáles son las posibles capas narrativas que yacen o subyacen en él, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas es las capas narrativas de una película que yo coedité que se llama Toro, que estuvo en cines este año, está en la Cinemateca todavía. Digamos que aquí en el material hay unas capas narrativas que pues a mí me interesaba como desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una capa narrativa que es la línea de tiempo de vida de Toro. Entonces es como todo lo que pasó en su vida está escrito en esta capa narrativa. Este ejercicio de capa narrativa también está hecho en Miro. Digamos que escoger esas fichitas, esos post-its que les mostré ahorita en el mapa general y organizarlos según pues qué pasó en su infancia, qué pasó en su adolescencia, qué pasó en su adultez, y uno va entendiendo, digamos, que el desarrollo de la vida del personaje, a pesar de que la vida del personaje no sea la película completa, digámoslo así, o no vayamos a contar la totalidad de la vida del personaje, pero es interesante coger los materiales que hay en un disco duro y decir, bueno, acá está capa narrativa, ¿no? También, digamos, hay otra capa narrativa en esta película que es el rodaje, ¿no? Y es la relación que existe entre Toro y las directoras. Entonces acá lo que tengo, aunque no sé, por tema de resolución no sé muy bien,
pero acá lo que tengo son días de rodaje, entonces día 1, día 2, día 3, y voy desarrollando pues lo que pasó durante el rodaje, el encuentro con Toro. Y también hay unas capas narrativas que pueden ser, digamos, textuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasa en la voz en off, lo que yo quiero, el cuento que quiero contar, ¿no? Lo que yo sentí, pero de pronto no están las imágenes. Entonces, estas fichitas que están aquí abajo son fichas que nos hablan de lo que pasó esos días que quizás no estén en las imágenes, pero que probablemente vayan a complementar la película también, porque también es una historia que hace parte de ese universo, ¿no? Entonces, si yo logro mapear de una manera juiciosa las capas narrativas de la historia, si logro entender dónde están esos materiales, si tengo claras las preguntas de por qué y para qué hago la película, pues voy a poder llegar al siguiente paso, que es el paso, digamos, que me interesa sobre todo llegar. Y es la construcción de una propuesta de estructura narrativa o de un guión de montaje, que es cuando yo realmente voy a escribir la peli que voy a montar. Entonces, estas sí se las voy a mostrar. Digamos que acá está la imagen completa, la voy a mostrar de más cerca, entonces de un momento les cambio la presentación para poder verla, porque está en la plataforma de Miro. Listo. Entonces, lo que tengo acá es, o sea, se ve un poquito abrumador, pero lo que tenemos acá es el guión de la película, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue plantear un viaje y plantear el viaje de la película a partir, pues, de las preguntas que he venido planteando que todos nos debemos hacer. Entonces, digamos que la película tiene momentos, ¿no? Un inicio, un detonante, donde comienza el viaje, el desarrollo de ese viaje, el punto medio, el clímax y el desenlace. Digamos que nosotros planteamos cuáles iban a ser los momentos de la peli y pues no son únicamente momentos, ¿cómo decirlos? Como de estructura de un guión, pero sino que también son momentos de la película que estamos construyendo, ¿no? Entonces al principio vamos a hablar de quién es Ángela, quién es la madre. También vamos a hablar del embarazo al diagnóstico, que estamos hablando de la película del niño autista y su madre, ¿no? Entonces después, bueno, de la confusión a la esperanza, vamos generando una serie de secuencias que creemos que se necesitan armar para poder contar la historia que queremos contar, y es que a niños como Leonardo, que es el niño que tiene autismo, pues les cuesta trabajo acoplarse a esta sociedad porque la sociedad no se los permite. Entonces, ¿cómo hacemos para contar esa historia? Pues con estas secuencias que vamos planteando acá. ¿Y cómo hacemos para construir esas secuencias? Pues con estos materiales, que son los materiales que he venido recopilando, entendiendo, he venido mapeando, ¿no? ¿Qué necesita esta película también para contarse? Necesita, digamos que, una voz en off. Entonces acá la tengo más organizada la peli, arriba está como planteada así de una manera un poquito desordenada, pero acá ya tengo escenas, ¿no? Escena 1, escena 2, y voy entendiendo cómo voy a contar cada uno de estos momentos en imagen, en voz, y qué hace cada uno de esos momentos, ¿no? Esto es un ejercicio, digamos que, pues, exigente, requiere tiempo, requiere energía y usualmente los editores y los directores quieren como avanzar más rápido, pues para tener una película terminada. Pero en mi experiencia es haciendo este tipo de ejercicios en los que uno realmente entiende pues cuál es la película que necesita armar, ¿no? Entonces, bueno, voy al final aquí de la peli. Digamos, esto, por ejemplo, en ese momento no estaba filmado, por eso no tiene imagen, pero sabíamos que necesitábamos, llegaba la pandemia en ese momento y íbamos a filmar unas clases con Leo virtuales para ponerlas en la peli. Y el cumpleaños número 7 de Leo era el final de la película. Entonces, bueno, esa es como una manera de escribirlo, no es la única, pues hay gente que escribe en un documento de Word
y básicamente va haciendo un guión un poco más tradicional, pero a mí me gusta este tablero porque le permite a uno como ir armando de una manera un poquito más visual las cosas y pues entender como la jerarquía de las capas y entender pues el orden completo de los materiales. Una vez uno hace esto, vuelvo a la presentación. Una vez uno hace esto, digamos que pues ya tiene determinado un poquito pues cuáles van a ser las escenas, ¿no? Las partes, los fragmentos. Y lo que tiene que hacer ahí, según mi experiencia, es pues delimitar un poquito, bueno, cuál es esta escena, cuál es la escena 1, ¿no? Qué escena es y qué materiales se van a, digamos que, usar en esta escena. Y para eso nosotros trabajamos en una herramienta que se llama Trello, pero podría ser un documento en donde nosotros simplemente escribimos pues de qué va cada una de las escenas, ¿no? 16, les ponemos número y vamos, digamos que ya de una manera más como hacia lo que es un guión de ficción, vamos entendiendo cuál es la numeración de las escenas y en qué consiste cada escena, de qué está hecha cada escena, cuál es la función de esa escena. Y ya este es el plan, digamos, este es el guión, y cuando ya estamos ahí, pues lo siguiente que tenemos que hacer es el momento que creo que todos estábamos esperando y solo llega hasta este punto y pues es editar, ¿no? Entonces ya cuando tenemos el mapa completo, nuestro guión ya digamos que formulado y entendemos cómo va a funcionar de 0 a 100, de principio a fin, cuáles van a ser sus partes, por qué estamos haciendo cada una de esas partes y tenemos esa conciencia, pues podemos comenzar a editar. Digamos que no es que tengamos que hacer este proceso tan largo y riguroso antes de poner las manos en la línea de tiempo de un programa de edición. O sea, eso se puede ir haciendo de manera conjunta para encontrar pistas y claves, pero este ejercicio, hacerlo de antemano, garantiza que uno va a ir mucho más rápido, va a ir mucho más al grano, y lo mantiene uno encaminado hacia una película que realmente está diciendo o expresando lo que uno quiere que exprese. Entonces, después digamos que para cerrar un poquito, y lo voy a hacer de manera breve porque creo que la parte importante de la charla ya se dio, aquí entramos a editar la película como tal, ¿no? A editar las escenas. Y cuando hacemos eso, pues lo que vamos a comenzar a hacer es como ejercicios ya puntuales de montaje. Entonces, las películas, los documentales sobre todo, se editan de maneras distintas dependiendo de sus materiales. Entonces, hay películas que están editadas más a partir de la palabra, por ejemplo. Entonces, son películas muy discursivas. Digamos que hay ciertos directores que tienen ese estilo en el que la película pasa por la palabra hablada, ¿no? Por unos entrevistados que están comentando una anécdota, están dando un testimonio o están hablando de algo de lo que saben, dependiendo del tipo de documental, pero es súper común que una película se estructure o una escena se estructure a partir de la palabra hablada. Entonces se usa la palabra como estructura. Digamos que esta es una película en la que yo trabajé, se llama El Sol en Bajamar, que habla sobre un espacio humanitario que se organizó por la comunidad en Buenaventura. Y pues es una película solo de entrevistas. Entonces hay que organizar el cuento a partir de lo que la gente dice, pero no es únicamente a poner en la película lo que la gente dice como lo dijo, sino que hay que organizar realmente la película que yo voy a armar a partir de los trozos de texto que me sirven y los que no me sirven los descarto. Entonces, por ejemplo, acá hay un cuento, está en inglés, pero es un cuento en donde vemos como un entrevistado da unos datos sobre un tema que es de inmigración en Estados Unidos, y después yo los reordeno de esta manera para que mi secuencia pues cuente lo que yo quiero que cuente, ¿no? Y para lo que la quiero, digamos, usar en mi corte, necesito entender que la secuencia tal cual fue pronunciada o locutada por la persona entrevistada, pues no es suficiente en la mayoría de los casos. Entonces hay que hacer un trabajo de montaje, qué se dice y cómo lo organizamos.
Hay otro tipo de escenas y otro tipo de películas que se basan más en la edición de la acción, ¿no? No en la palabra, sino en la edición de la acción. Entonces ahí son películas, muchas veces, si son documentales, observacionales, ¿no? Entonces esta es una película, se llama Papyrosen, en donde un director sigue, digamos que, el proceso de su familia, un proceso, digamos, conflictivo de su padre con su madre y demás. Y pues el director simplemente está ahí como un observador viendo las acciones de esa familia. Entonces ahí ya la lógica de edición cambia, la lógica ya no es una edición de ver cómo ordenamos la palabra, sino ver cómo encontramos los beats dramáticos, es decir, como los momentos precisos de la acción que nos sirven para contar la historia. O sea, cuáles hacen parte de la historia y cuáles no. Cuáles son beats de nuestra película y cuáles son beats de otra cosa. Entonces, moldeando, construyendo a partir de esos beats, moldeando a partir de esos beats de acción, vamos a ir construyendo, digamos que las escenas de este tipo de pelis. Estoy yendo, digamos que súper rápido, esto es como un mundo entero, desde el cine observacional de los hermanos Maisles, de Weissman, el Cinema Verité también trabaja mucho esto de los beats dramáticos, entonces digamos que estoy haciendo un resumen rápido como para que entiendan que después de haber hecho todo este ejercicio de escritura, tenemos que entrar en la minucia de construir estos fragmentos en la lógica que se necesita construir para que pues sumen a la peli, ¿no? Y por último, digamos que no estoy reduciendo todas estas tres formas, pero digamos que es para hacer una especie de síntesis, es editar los montajes o los montajes, que básicamente son películas documentales que se construyen a partir de secuencias o de escenas que están hechas de muchos materiales distintos, disímiles, que se yuxtaponen, ¿no? Como una especie de collage, por ejemplo. Entonces, digamos, las películas de Roger y Joe son películas en donde hay material de archivo, hay verité, hay voz en off, hay entrevista, y él lo que hace es una amalgama pues digamos, una amalgama a partir de estos materiales para construir cada una de sus secuencias. Lo importante a tener en cuenta en estas secuencias es que hay algo que tiene que sostener estructuralmente una serie de materiales tan distintos y identificando ese elemento que puede ser, por ejemplo, parte de un cuento o puede ser un material de archivo o puede ser una entrevista. Cuando uno entiende cuál es el elemento que logra, digamos, que sostener a los demás, pues uno puede articular las cosas de una manera, digamos, que no sea incomprensible para el espectador. Entonces es otro tipo de montaje un poco más, no quiero decir como que es más difícil porque todos tienen su grado de dificultad, pero sí es un más libre, ¿no? Y cuando las cosas son más libres exigen un grado más de reflexión, quizás. Y bueno, una vez tenemos nuestras escenas armadas a partir de la lógica que hayamos escogido, el estilo y demás, a partir de este mapa, esta estructura narrativa, este guión de montaje que hayamos planteado, pues lo que tenemos que hacer es ensamblarlas y tendríamos nuestra película. Digamos que obviamente esta película tiene todavía mucho por mejorar. Esta película tiene todavía cosas que seguramente no van a funcionar, pero es un primer, digamos que, corte muy pensado, muy sentido, con mucho rigor detrás, que nos permite poner a la película, digamos que a orbitar en contextos amigables que nos puedan de pronto dar una retroalimentación y nos puedan explicar qué cosas de la película no están funcionando. Y también nos sirve a nosotros para de pronto tomar un respiro, parar por un momento de hacer este montaje, tomarnos unas semanas y después volver a la peli, volver a ver y decir, vale, lo que estoy contando se está contando, la experiencia que quiero construir se está construyendo, o hay cosas que no están funcionando, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hay que quitar, qué cosas hay que de pronto grabar y sentir el proyecto con distancia para poder tomar, digamos que, mejores decisiones. Entonces, pues eso era lo que quería contarles por ahora. Es como un poco el método que yo manejo y también un poco el sentido que hay detrás de ese método, ¿no? Que es ese tema de la experiencia emocional que guía nuestras decisiones en un ejercicio de estos, ¿no? ¿Por qué y para qué hago esta película, ¿no? Entonces, voy a terminar por ahí.
Y pues nada, les agradezco haberme escuchado y si tienen preguntas, pues estoy abierto a responderlas. Bueno, veo que hay un par de preguntas ya en el chat, entonces voy a responderlas. La primera pregunta es, en cuanto a las secuencias, tengo un documental de historias de personas y sus procesos culturales. ¿Podría crear una secuencia de cada tema? Digamos que como de manera inicial e intuitivamente, yo diría que si la película es sobre unas personas que tienen unos procesos culturales, las secuencias deberían ser sobre los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos procesos? ¿En qué orden se dieron? Y si digamos un proceso, por poner un ejemplo, contiene lo que sucede entre enero de un año y marzo del siguiente, pues es poder organizar secuencias para entender de una manera muy clara ese proceso. Ya después los temas que salgan a partir de ese proceso, por ejemplo, que haya algo que se repite, que es recurrente, que hay, por ejemplo, un proceso en donde hay algo de, no sé, pongo un ejemplo, que tú quieras decir, no, es que aquí siempre hay algo positivo, hay algo esperanzador sobre este proceso, hay momentos interesantes, tú puedes eso volverlo una categoría y hacer una secuencia independiente en donde selecciones partes de tu material ahí para hacer una nueva línea donde el material esté un poquito más filtrado. Pero como para visualizar el material inicial, lo importante es como tenerlo de la manera más en bruto posible, pero que esté ordenado como para que yo lo entienda. Entonces, si son procesos, la pregunta es que te tienes que hacer, creo yo, es ¿cómo hago para poder ver de la manera más clara y digamos que sentida este material? ¿Cómo tengo que organizar el proceso en una serie de carpetas, en una serie de secuencias para poder entenderlo y verlo y mapearlo? Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se nombra cada toma teniendo en cuenta que cada vez que se cambia de tarjeta, el nombre de tomas se repite? Bueno, esto es una pregunta súper técnica, pero las tomas en la experiencia de los editores, y la respondo rápidamente porque creo que es más técnica de lo que nos referimos en esta presentación. Lo que tú tienes que hacer es no nombrar tomas por ahora, simplemente mantén siempre una organización en el disco duro en donde sepas de dónde viene esta toma, de qué tarjeta, en qué momento se grabó, de qué tarjeta vino y guardarla ahí. Y una vez importado este material al programa de edición, es importante que ahí ya, digamos que almacenes esas tomas o las pongas en una secuencia y a esa secuencia sí le cambies el nombre. Pero a las tomas, digamos, originales o al material en bruto, no hay necesidad de cambiarle el nombre porque eso genera problemas después. Digamos que si vamos a hacer una película documental, hay un proceso que es después de conformado y de finalización y usualmente si cambiamos el nombre de las tomas al principio del proceso, después podemos tener problemas más adelante. ¿Qué criterios o parámetros le permite estructurar una película con pocos diálogos en la cual las imágenes y silencios sean su componente dramático? Gracias. Es pregunta de Mario Ruiz. Pues me parece como muy buena pregunta y básicamente es entender pues como qué es lo que se repite, que en este caso no sería discursivo, no sería la palabra, y qué es lo que cambia, que tampoco tiene que ser la palabra. Entonces, hay películas que se estructuran a partir de lo sensorial, ¿no? Hay un elemento visual, hay un elemento sensorial que se repite y que permite entender, digamos, qué es lo que tenemos, o sea, por dónde tenemos que transitar en la peli. Entonces, así una película no tenga palabras, así un documental no tenga palabras, como en el caso del 200.000 fantasmas de Jean-Gabriel Periot, y te recomiendo que no veas únicamente esa obra de él, sino varias. Vas a entender que son películas que sin palabras son capaces de estructurarse porque conservan algo que se repite
que permite, digamos, al espectador mantener como un entendimiento de por dónde va caminando en la peli, y también tienen algo que cambia, que le permite, digamos, sentir que la película va hacia un lugar y que le está comunicando algo. Pregunta de Mario Duarte. ¿Qué programa usa para hacer el mapeo de la estructura? Es una página de internet que se llama miro.com. Tiene una parte que es gratuita, otra parte que es paga, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Sin embargo, la parte gratuita es súper completa. Básicamente es un tablero infinito en donde ustedes pueden poner tantos post-its como deseen. Entonces, les recomiendo que la usen. Pregunta de Juan Carrillo. ¿Recibí un guión junto al disco duro? En muy pocas ocasiones, y me parece desafortunado no recibirlo porque eso significa que el trabajo y la reflexión sobre la escritura no se ha hecho y se espera un poco hasta el final, hasta el momento del montaje para comenzar a hacerla. Y como les decía yo al principio, creo que es un trabajo que se tiene que hacer transversalmente a todo el proceso. No quiere decir que el guión tenga que indicarme a mí perfectamente cómo tiene que editarse la película, incluso antes de abrir el material en un programa de edición o en el disco duro, pero sí por lo menos entender que hay un ejercicio de escritura en donde la película está buscando construirse de cierta forma y apunta a algo, ¿no? Entonces, todo eso cuando sucede, digamos que es muy... uno da las gracias porque pues uno siente que el director y el equipo están de alguna forma pensándose realmente la peli, y hay veces que uno siente que lo que están es un poquito perdidos y lo que quieren es que alguien les ayude a encontrar las posibles historias que hay en un disco duro. Sí, se les puede compartir la presentación, no hay problema, porque preguntaron eso. Entonces creo que esas son todas las preguntas. No sé si Tita o alguno del equipo quiera decir algo más. Bueno, sí, no, quería decir con respecto a las personas que quieren tener la presentación, que pues les quiero contar que en la página de Proimágenes Colombia hay un recurso muy chévere con un montón de material audiovisual de todas las charlas que hemos hecho a lo largo de varios años de actividades de formación y de fomento del cine. Se llama Caja de Herramientas. Entonces, esta conferencia, todo esto que nos ha comentado David hoy, va a ser parte de esa caja próximamente. Entonces, para todas las personas interesadas en consultar ese material, lo van a poder hacer a través de la caja de herramientas. Y nada, pues muchísimas gracias de verdad por darnos tal. Seguramente quedarán más preguntas de las personas que asistieron, pero pues el tiempo se nos termina. Entonces, por ahora, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, que nos vieron, que nos enviaron sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias nuevamente a ti, David, por compartir con nosotros y sacar un momento de toda escatoria. Muchísimas gracias también a Cristian y a Jimena, que hicieron la interpretación en lengua de señas, a todo el equipo que está aquí tras bambalinas haciendo posible esta transmisión. Y pues nada, nos veremos mañana. Estén muy atentos a las redes de Proimágenes porque allí podrán ver el anuncio de la convocatoria FDC 2023.